Felices fiestas. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos. Bueno, hace más de 200 años, algo así se dijo, para declarar la independencia de nuestro país. Y hoy recordamos, conmemoramos eso. Si mal no recuerdo, creo que son 203 años. Ya tenemos bicentenario de nuestra independencia. ¿Cuándo es el mensaje de la señora que está en el palacio? ¿Saben cuándo es? Hoy día, ¿no? Yo ya perdí la cuenta porque no estoy, si es 28, 29, así estoy, ¿no? Antes yo seguía, ¿no? Porque antes los mensajes eran interesantes, ¿no? Te generaba expectativa, uno sabía que si va a haber trabajo, va a haber inversión, etcétera. Pero ahora, últimamente, no solo de este año, de hace buen tiempo ya, los mensajes presidenciales por fiestas patrias ya es un saludo a la bandera. O como dicen, el papel aguanta todo, luego no se refleja nada. Por ejemplo, no es un presidente, pero alguien dijo que Lima iba a ser potencia mundial, algo así. Delincuencia cero, hambre cero y todo, y no vemos nada. Entonces, últimamente, los mensajes que se dan, los políticos, o el mensaje a la nación, ya no tienen, creo que cabida, sentido, y creo que a nadie le interesa, ¿no? O no sé si a ustedes todavía les genera algún interés, ¿no? Porque de verdad, no es por ahora, pero desde hace tiempo yo ya no escucho los mensajes presidenciales. Me cuentan por ahí, o prefiero ver, no sé, alguna réplica, algún resumen que hace algún analista, un poco para enterarme. Esperamos que esta vez traiga algo positivo, algo bueno, el mensaje a la nación que hoy deben estar, creo ya, por empezar, creo que a estas 11 de la mañana, algo así, también se da el mensaje a la nación por estas fiestas, ¿no? Pero nosotros también tenemos aquí un mensaje especial. Hay alguien que sí, lo que dice, cumple. Y no soy yo, sino alguien que nos dejó esta carta de amor. La Biblia es la palabra de Dios, es como una carta de amor para su iglesia, para todos nosotros. Lo que Dios dice, se cumple. Y creo que en el pasaje que hemos leído, eso lo estamos viendo. El capítulo 9, versos 11 en adelante. Este pasaje que hemos leído está en un contexto de castigo a las naciones. Los primeros versos, la semana pasada se predicó. Hay ciudades, hay naciones que tienen confianza en su propia fuerza, en su economía, en sus estrategias, en su ubicación geográfica, porque eso es lo que describe, ¿no? Los versos anteriores, que tienen poderío militar, tienen recursos, tienen dinero, su ubicación estratégica, etc. Pero el Señor, en el primer verso de este capítulo, invita, llama a todos los habitantes del mundo. Dice, a Jehová deben mirar los ojos de los hombres, porque viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, viene el castigo de Dios a las naciones vecinas que vivían en los días de Zacarías, o sea, las naciones vecinas, pueblos vecinos de los judíos, de los que vivían en Jerusalén. Y en el primer capítulo de este libro, Zacarías, capítulo 1, versos 7 en adelante, se predicó hace más de un mes, casi 2 meses, donde habían 4 jinetes que habían recorrido el mundo. Y el verso 11 del capítulo 1 dice que después de recorrer, ellos traen un informe, lo que han visto en el mundo. ¿Y qué había en el mundo? Hemos recorrido la tierra y hemos visto
que toda la tierra está tranquila y en calma. El ángel de Jehová exclamó: Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar en esa situación? ¿Hasta cuándo van a estar en calma? ¿Hasta cuándo va a estar todo tranquilo? En cambio, con tu ciudad, con la ciudad de Jerusalén, te has enojado o lo has disciplinado por 70 años. ¿Por qué todo está en calma? ¿Por qué todo está tranquilo? Dice aquí el ángel de Jehová en el versículo 12 del capítulo 1. Y recordemos, vamos a decir hasta el cansancio, de que el libro de Zacarías refleja que los que retornaron del exilio están reconstruyendo el templo del Señor. Por eso Zacarías fue un profeta para animar a estos que están trabajando en la reconstrucción. Zacarías y Ageo fueron dos profetas que acompañaron esta obra que ellos están haciendo, que no era nada fácil, humanamente viendo, trabajar, reconstruir el templo. Ya hemos dicho que los pueblos vecinos no les dejaban trabajar. Aparentemente, según ellos, faltaban recursos. 50,000 personas retornaron del exilio. Y como ya hemos dicho también, que por momentos ellos se desanimaban al ver las adversidades, al ver las dificultades. Entonces, como que en el capítulo 9 retoma esa pregunta del capítulo 1, verso 12. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a estar en calma? ¿Hasta cuándo los que han destruido, los que han causado terror en tu pueblo, Jehová de los ejércitos, hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? Y Jehová dirigió buenas palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama, anuncia, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y una vez más hace recordar aquí por qué razón ellos fueron exiliados. Pero ahora justamente le toca a esos pueblos, a esas naciones que trajo destrucción al pueblo escogido de Dios. Ellos están tranquilos, felices, lo que hemos mencionado, confiados en su riqueza, en su dinero, confiados en sus propias fuerzas, confiados en sus estrategias, confiados en su poderío militar que ellos tenían. Pero el Señor llama aquí, invita que a Jehová deben mirar todos los ojos de los hombres. A diferencia de esos pueblos que están confiados en sus propios recursos, en el versículo 9, el Señor dice a su pueblo, o sea, a los judíos, ¿no?, a los habitantes de Jerusalén, ¿qué va a suceder con ellos? Viene la destrucción para los pueblos vecinos, pero ¿qué va a suceder con Jerusalén? ¿Qué va a suceder con Judea? Versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Viene una destrucción, viene la ira de Dios,
para los pueblos y las naciones que están confiados, como dijimos, en sus riquezas, en su poderío militar, en sus propias fuerzas. Pero ¿qué va a suceder con el pueblo de Dios, con Judá, con los habitantes de, Efraín, que la semana pasada ya se explicó? Efraín representaba al reino del norte, a Israel, o sea, al pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Para ellos vienen días en que el Señor levantará un rey humilde, un rey pacífico. Lo que dice el verso 10, que este rey que viene de parte de Dios no necesita fuerzas, no necesita ningún armamento, porque es un rey pacífico, humilde, a diferencia de esos otros pueblos que tenían otro tipo de instrumentos para defenderse. Entonces, ya entrando en el verso 11 en adelante, desarrolla ese tema del rey que está próximo a venir, desarrolla eso del verso 11 en adelante que hemos leído. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. He sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa, porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y te haré como espada de valiente. Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Jehová, el Señor, tocará la trompeta, y avanzará entre los torbellinos del sur. Jehová de los ejércitos los amparará, ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán y harán ruido, como si estuvieran bajo los efectos del vino. Se llenarán como tazón, como los cuernos del altar. Jehová, su Dios, los salvará en aquel día, como rebaño de su pueblo y como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Bueno, yo le he llamado esta porción del verso 11 al 17 como tema salvación, cuidado y una victoria indiscutible para el pueblo de Dios. Vienen días de salvación, cuidado de parte de Dios y una victoria indiscutible. También viene un futuro promisorio para estas personas que están haciendo la obra de Dios, que están trabajando en la obra de la reconstrucción. Ellos están disminuidos, desanimados, desalentados, pero para ellos vienen días de salvación, vienen días del cuidado del Señor, vienen días de victoria, que no por siempre ellos van a ser una minoría, que no por siempre ellos van a estar viviendo en esa situación de tristeza, de aflicción. Vienen días de victoria que el Señor anuncia aquí en esta porción. En primer lugar, entonces, el Señor anuncia a su pueblo, a los que están haciendo la obra de Dios, Él promete una salvación y una esperanza. Recuerden que en el verso 1 en adelante viene la destrucción a los pueblos vecinos. ¿Qué va a pasar con su pueblo? Para ellos viene la salvación y esperanza. A ellos no les va a tocar esa destrucción que viene porque ellos ya pasaron por esa experiencia. Ahora les toca a esos pueblos que causaron, a esas naciones que causaron tristeza, dolor, destrucción al pueblo de Dios. Y dice, y tú también. ¿Y quién es ese tú también? ¿A quién se refiere el versículo 11? Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva.
¿Quiénes son esos tú también? Los habitantes de Jerusalén, de Judea, los habitantes del pueblo escogido de Dios. Tú también, por la sangre de tu pacto, dice, serás salva. No vayamos a pensar que porque como ellos están ofreciendo el sacrificio y por eso el Señor los está salvando. No se refiere a eso este texto. El Señor, como hemos dicho, cumple su promesa. El Señor cumple su palabra. El Señor ha prometido a Abraham que Él sería su Dios, que su descendencia sería su pueblo por siempre. Y esa promesa, ese pacto, el Señor no se ha olvidado. Por eso aquí está diciendo, tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Por ese pacto, por esa promesa, ellos serán salvos. Viene la amenaza, viene la destrucción, pero en cambio tú, por ese pacto, por esa promesa, serás salva. Tú vas a salvarte de esa amenaza, de esa destrucción. No por los sacrificios que han de presentar, sino por el pacto que Dios hizo con su pueblo y el derramamiento de sangre que ellos hacían cuando presentaban sus sacrificios, su holocausto, era como una garantía de una promesa que el Señor había hecho con este pueblo escogido. Entonces, por la gracia y la misericordia del Señor, ellos serían salvos, gracias a ese pacto que Dios hizo con su pueblo. En segundo lugar, no solamente ellos van a ser salvos, ya que viene su rey. Entonces, viene la destrucción para los pueblos, pero para el pueblo de Dios viene su rey humilde, manso, un rey pacífico que no necesita ningún armamento, ningún instrumento de defensa. Ellos, este pueblo, será salvo. Ellos serán su pueblo por su pacto, pero de esa amenaza que viene, en segundo lugar, versos 13 en adelante, el Señor promete cuidar a su pueblo. El Señor promete cuidar a su pueblo. En estos versos, el Señor anuncia, el Señor da a conocer algunos eventos históricos. Lo que va a suceder en los postreros días. El Señor da a conocer, el Señor revela los eventos históricos. El verso 13, porque he tensado para mí a Judá como un arco e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia. ¿Quién es la amenaza? ¿A quién el Señor va a enviar o con quién el Señor va a afrontar toda esa amenaza que viene? El Señor utilizará a ese puñado de personas que ahora es la burla, es el hazmerreír de los pueblos vecinos. A ellos mismos, a sus hijos, el Señor utilizará para contrarrestar el avance de esta amenaza. ¿A quién se refiere? El Señor da a conocer aquí qué amenaza viene, qué nación viene ahora. Versículo 13. Tus hijos, Grecia, dice. Entonces, los que conocen la historia universal, los especialistas en esto, y también creo que algo hemos escuchado nosotros, posiblemente se esté refiriendo a los días de Alejandro Magno, a los griegos que empezaron ahora a conquistar casi el mundo entero. Pero el Señor dice aquí que a su pueblo, que ha sufrido 70 años, que ahora está haciendo la obra, está reconstruyendo el templo, que a ellos no les va a tocar esa destrucción, que el Señor ya está preparando, que el Señor prepara, dice, como una flecha,
a su pueblo, ¿no? A sus hijos. Porque he tensado para mí a Judá. O sea, tensar es preparar, alistar. Antes que venga la amenaza, el Señor está preparando a su pueblo, a su ejército, porque he tensado a Judá como un arco e hice a Efraín su flecha. Entonces, ese puñado de personas que están reconstruyendo el templo, a esas personas el Señor utilizará ese día del juicio, ese día de la ira que viene por medio de los griegos, por medio de Alejandro Magno. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y le haré como espada de valientes. Verso 14, Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Jehová el Señor tocará la trompeta y avanzará entre los torbellinos del sur. ¿Quién defenderá a su pueblo? ¿Quién está en medio de su pueblo? Cuando viene esa amenaza, cuando viene la destrucción, ¿quién está en medio de su pueblo? El Señor. Jehová será visto sobre ellos. Jehová el Señor tocará la trompeta y avanzará entre los torbellinos del sur. El Señor promete cuidar, defender a su pueblo. El Señor no se ha olvidado de su palabra. El Señor no se ha olvidado de su promesa, de su pacto. El Señor está haciendo recordar a estas personas que están reconstruyendo el templo. Es verdad, vienen días de destrucción, vienen días de terror, pero a ellos no les va a tocar. El Señor ya lo está preparando a ellos. No solo lo está preparando, no solo el Señor está enviando, no solo el Señor va a enviar, sino que Él mismo tocará la trompeta aquel día y Él mismo avanzará entre los torbellinos del sur, dice aquí el pasaje. Hermanos, en estos tiempos, nosotros, si bien es cierto que no estamos reconstruyendo un templo, algún edificio, algo material, pero en nuestra vida cotidiana encontramos nosotros también esas tentaciones sutiles del que nos hablaba la semana pasada el pastor Oscar. Pero también encontramos tentaciones directas que también él hablaba la semana pasada. Encontramos diversas situaciones adversas. Encontramos dificultades en nuestra vida diaria. ¿Qué hacer en medio de estas circunstancias? ¿Cómo actuar? Nosotros también nos vamos a desanimar, nosotros también vamos a decir como estos que están trabajando, todos cabizbajos, disminuidos, sin fuerzas, así vamos a andar. ¿Qué hacer? El Señor dice aquí que Él mismo tocará la trompeta, Él mismo avanzará, caminará en medio de su pueblo. En estos tiempos, el Señor también está preparando a su iglesia. ¿Para qué el Señor prepara a su iglesia? Para que su obra avance, para que el evangelio se proclame, para que se extienda el reino de Dios. Donde está la palabra de Dios, donde se predica de Cristo, donde está Cristo, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios no está en un edificio, el reino de Dios no está en una ciudad específica. El reino de Dios está presente donde se predica el evangelio, donde está presente Cristo. Si Cristo está en tu corazón, si Cristo está en tu familia, ahí está el reino de Dios. El Señor en estos tiempos está preparando también para extender su reino. El Señor no está con los brazos cruzados. Estamos viendo aquí, viene la amenaza, el Señor se anticipa, anuncia y dice, viene un peligro, viene una amenaza, pero para esa amenaza el Señor prepara a su ejército. No solo prepara, sino que el Señor promete estar en medio de su pueblo, promete cuidar a su pueblo.
Versículo 15. Jehová de los ejércitos los amparará. Jehová de los ejércitos los amparará. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán y harán ruido, como si estuvieran bajo los efectos del vino. Se llenarán como tazón, como los cuernos del altar. Jehová su Dios los salvará en aquel día. Jehová su Dios los salvará en aquel día. Aquí hay varias promesas. Una de ellas, Jehová su Dios los salvará aquel día. Otra promesa, Jehová de los ejércitos los amparará, los protegerá para que el enemigo no les haga daño. Jehová andará o tocará la trompeta y avanzará entre los torbellinos. O sea, el Señor mismo estará en medio. Entonces, aquí hay varias promesas que el Señor hace a su pueblo. El Señor promete cuidar a su pueblo. El Señor promete luchar a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Finalmente, los versos 16 y 17, encontramos ahí que el Señor promete una victoria indiscutible. El Señor promete una gloria futura para su pueblo. Versos 16 y 17. Jehová su Dios los salvará en aquel día, como rebaño de su pueblo, y como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Aquí hay un paralelo. El enemigo utiliza piedras comunes y corrientes. Con esa piedra ellos quieren atacar, quieren hacer daño al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Pero ¿qué hacen ellos? Como Dios está en medio de su pueblo, ellos destruyen aún esas piedras, destruyen a sus enemigos. Pero, ¿qué es lo que tiene el Señor? Piedras comunes y corrientes. Versículo 16, ¿qué es lo que tiene el Señor? Jehová su Dios los salvará en aquel día como rebaño de su pueblo y como piedra de diadema. Y como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra. Como una piedra de gran valor, como una piedra preciosa, es el pueblo de Dios. Para el Señor somos importantes. Aunque el mundo no nos valore, aunque el mundo no nos aprecie, para Dios somos valiosos, para Dios somos importantes. Recuerden, lo que están trabajando ese templo, los que están reconstruyendo, para el mundo, para las personas o para las ciudades vecinas, personas insignificantes, sin fuerzas, pobrecitos ahí están trabajando, no solos, casi abandonados, ¿no? Pero ¿quiénes son delante de Dios? ¿Quiénes son ellos? Como piedra de diadema. Una piedra preciosa, una piedra muy valiosa. Así el Señor los compara a su pueblo que ahora están sufriendo, están trabajando en la reconstrucción del templo. Además, en el versículo 17, el Señor no solo los ve como una piedra preciosa, como una piedra de diadema, sino también como que el Señor embellecerá, engrandecerá, hermoseará a su pueblo, a sus hijos. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. ¿De quién? De esos que son como piedra de diadema. A ellos se refiere.
¿Y qué gozarán ellos? Ellos ahora dice, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. O sea, no solamente el Señor les va a dar victoria, triunfo, no solamente el Señor hará que, esta amenaza no les haga daño, sino que también el Señor proveerá el sustento para sus hijos, para su pueblo. Entonces, a ese mismo Dios de pacto, a ese mismo Dios que cuida, a ese mismo Dios que lucha por su pueblo, a ese mismo Dios que vence, que triunfa sobre el mal, sobre los enemigos, a ese mismo Dios hoy nosotros servimos. A ese mismo Dios tú y yo hemos entregado nuestra vida. Nuestra esperanza está en las manos del Señor. Para terminar, quisiera leer algunos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Quién va delante de la iglesia del Señor? Aquí este pueblo, los judíos, dice ellos, para ellos viene una amenaza, pero el Señor tocando la trompeta, Él va para defender, para luchar a favor de su pueblo. Algún pasaje del Nuevo Testamento, algo parecido que nos hace recordar que hay alguien que está delante de nosotros, caminando con nosotros. ¿Algún pasaje ustedes recuerdan? Juan capítulo 10. ¿Qué dice Juan capítulo 10? Juan capítulo 10, versos 7 en adelante. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Verso 14, una vez más. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En el Antiguo Testamento, el Señor prometía a su pueblo, en medio de la destrucción, en medio de la amenaza, estar en medio de ellos, ser su protector, caminar, andar delante de ellos tocando su trompeta. Ahora, esta es una figura, ¿no? Por supuesto, es una figura, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, también el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos promete eso, que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. Los que tienen a Cristo en su corazón oyen su voz y siguen. ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Está en tu corazón Cristo? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Escuchas la voz de Cristo? ¿Y le estás siguiendo? Que no se quede solamente, qué interesante mensaje, o qué bonita palabra, o qué bonita lectura, qué bonita historia. El cristiano, el Hijo de Dios, muy aparte de admirar la lectura, la historia, el mensaje, debe practicar
lo que está aprendiendo. Dice que las ovejas del Señor conocen su voz y le siguen. Retrocediendo un poco, el verso 3 de este capítulo dice, cuando él hablaba, yo soy la puerta de las ovejas, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las saca fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Quién va delante de la iglesia del Señor? ¿Quién anda delante del cristiano? ¿Quién camina delante del Hijo de Dios? El Señor. ¿Dónde hay peligro? ¿Viene por detrás? ¿Viene por delante? ¿Cómo es cuando hay peligro? El que va adelante tiene que enfrentar cualquier peligro, cualquier adversidad. El Señor dice que va delante de sus ovejas la siguen, oyen su voz y la siguen. Él las llama por su nombre y sus ovejas la siguen. Entonces, en estos tiempos, tú y yo no estamos solos. El Señor va delante de su iglesia. El Señor va delante de sus hijos. El Señor está con su iglesia. El Señor está con su pueblo escogido. Mientras leía esto, con esto voy a terminar, capítulo 18 de este mismo evangelio, verso 1. Verso 1 en adelante dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, ¿qué dijo él? Están aquí, ¿no? ¿Qué dijo? Yo soy. Y cuando él dijo yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron, cayeron, como una señal de derrota. Los que venían a apresar, los que venían a buscar a Jesús, dice, Jesús se adelantó para que no le hagan daño a sus discípulos. ¿A quién buscan? En Zacarías capítulo 9, nuestro Dios, nuestro Padre, se adelanta a la amenaza, se adelanta al peligro. Le dice a su pueblo, vienen días de peligro, vienen días de destrucción, pero a ustedes no les va a tocar. Yo voy a estar en medio de ellos, yo voy a tocar las trompetas, yo voy a avanzar, yo les voy a proteger. Así como el pastor cuida a sus ovejas, así voy a cuidarles. El Señor Jesús aquí, la noche que va a ser apresado, se adelanta a las circunstancias y dicen, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste, no perdí ninguno. El Señor cuidó, protegió hasta el último. Dio su vida, como ya había dicho antes,
dio su vida por sus ovejas. Se anticipa al peligro, se anticipa a las circunstancias, se anticipa a los problemas. El tema es que nosotros no le estamos prestando atención. Ese es el detalle. El Señor quiere decirte algo, el Señor quiere decirme algo, el Señor quiere anticiparte, el Señor quiere anticiparme algo, el Señor quiere prepararnos. Pero muchas veces nosotros estamos como esas ovejas distraídas por ahí comiendo, no sé, conversando, no sé, enfocadas en otras cosas. Ese es el problema. El Señor está listo, el Señor quiere anticiparse, el Señor quiere cuidarnos, el Señor quiere protegernos. Entonces, hermanos, recordemos estas cosas. El Señor va delante de sus ovejas, conoce a sus ovejas, las llama por su nombre. Él quiere anticiparse al peligro, Él quiere cuidar, proteger, y dice que esto hizo Él para que se cumpliera lo que había dicho, lo que se había escrito, que lo que el Señor le dio, lo que su Padre le dio, que Él no lo ha perdido a ninguno. Entonces, somos los más privilegiados en este mundo. Materialmente, económicamente, de repente no tenemos mucho, pero delante de Dios somos nosotros también como esas joyas, como esas piedras preciosas con que comparaba el Señor a su pueblo. Sigamos confiando en el Señor. El Señor quiere caminar contigo, el Señor quiere ir delante de ti. Recuerda siempre eso, el Señor quiere andar delante de ti. El Señor quiere prevenir, el Señor quiere cuidarte, protegerte. ¿A quién estamos prestando atención? ¿A quién estás prestando atención? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos ocupados mayormente? El tema está ahí. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por ese cuidado que Él tiene sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Bendito Señor, muchas gracias por esta palabra tuya. Gracias Señor por hacernos parte de tu iglesia. Gracias Señor por hacernos hijos tuyos. Como dice tu palabra, en otro tiempo nosotros andábamos, Señor, en nuestros deleites, en nuestros pecados, Señor, en nuestras maldades. Pero por tu gracia y tu misericordia, un día, Señor, tu palabra, tu evangelio, la buena semilla, llegó a nuestro corazón. Y por la obra de tu Espíritu Santo, esa semilla de tu palabra, de tu evangelio, ha dado fruto en nosotros. Ahora, Señor, somos miembros de tu iglesia. Somos personas muy especiales delante de ti. No porque nosotros hemos hecho algo bueno, algo positivo, sino es por los méritos de Cristo. Tu palabra dice que tú conoces nuestro nombre, nos llamas a cada uno por nuestro nombre, que tú vas delante de nosotros, enfrentando los peligros, anticipándote, Señor, a las circunstancias adversas. Perdónanos, Señor, muchas veces, a veces no prestamos atención a tu palabra, no prestamos atención, Señor, a tus mandamientos. Queremos andar a nuestra manera, queremos andar como otras personas andan en este mundo. Si estamos así, Señor, apiádate de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, para que nosotros, Señor, en toda circunstancia, te miremos a ti, para que así nosotros en toda circunstancia estemos prestos a escuchar, Señor, tus consejos. Guíanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.